Otra decisión muy importante esta mañana de la que usted me había hablado, que estaba muy pendiente. Finalmente, la Corte Constitucional decidió mantener las etiquetas cuando usted compra trago. Dicen el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Habían presentado una demanda que decía hay que quitarle lo de exceso, porque el trago siempre es perjudicial para la salud. La Corte Constitucional decidió que no, que lo grave es el exceso y no el licor. Y en consecuencia se mantienen las etiquetas diciendo el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero trascendental decisión, ¿no? Sí, es muy importante, Felipe, es muy importante. Querían... Revisen las noticias de estos días de lo que han hecho los borrachos para que vean ustedes. Pero es que lo que emborracha es el exceso. No, usted se toma una copa de vino y eso... Usted que tomaba vino todos los domingos en la misa... No, yo no tomaba vino. Yo no tomaba... No se meta con ese tema porque usted sabe que ese tema es sensible porque para nosotros hay una transustanciación allí. Entonces, yo nunca... No, me meto con ese tema, no con la interpretación suya, la teológica, sino que usted tomaba vino y usted no se emborrachaba. Ese es el ejemplo perfecto de que una copa de vino no hace daño. No, pero yo nunca me tomé una copa de vino. Pero es que con el licor ha pasado un poco lo mismo que con los huevos y con el colesterol, y que hace unos años le decían a uno, uy, qué horror los huevos, no sé qué, y con el licor se ha venido revaluando para mal. ¿En qué sentido? Yo me estuve mirando un estudio la semana pasada en el que ya los últimos estudios del New England Medicine, no sé qué vaina, dice que una copa empieza a hacer daño. Felipe, una cerveza no hace daño. Pero es que no ve que van revaluando todos los días. Pero todo en exceso es malo. No sea tan godo, Felipe. Incluyendo el alcohol. Es decir, como dijo alguien, incluyendo el agua. Si usted toma 3 botellas de lo que sea, pues se muere. Pero tome de vino, pues se muere. Pero tómese 3 litros de leche a ver cómo le va. Pero lo que sí está haciendo el licor es mucho daño. Las noticias que hemos visto... El exceso. Yo no creo que no es para que nadie defienda el alcohol. Es quienes lo consumen, padre. El exceso de trago, no, pero padre, es lo que es el exceso. Mire, hay estudios también que demuestran que, por ejemplo, una copa de vino puede ayudar incluso por los antioxidantes que tiene el vino, la uva está roja, revaluado. Hay muchos estudios que demuestran que el problema sí es el exceso. Revaluado, se lo juro. Qué revaluado, Felipe. Pero el problema es el exceso. El problema es que las personas se tomen no una copa de vino, sino 2 botellas de vino. Felipe, no es lo mismo tomarse la botella que tomarse una copa de vino. Néstor, yo estoy totalmente de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo. Vuelvo, le digo que es que con el trago ha pasado lo mismo que pasaba. Acuérdese hace 10 años que le decían a uno que donde se comiera 2 huevos al día se moría de colesterol y no sé qué, y todo eso se revaluó. Bueno, Felipe, lo que decide la Corte Constitucional es que el letrerito que vemos ahí seguirá siendo el mismo porque el problema es el exceso. Claro. No la copa, no la cerveza. Pero si bien no hay que ser fundamentalista, yo creo que es importante el antecedente, y es que esta demanda ante la Corte la pone Red Papás. Y yo creo que tiene que ver con el hecho... Están godísimos los señores de Red Papás. No, claro, pero los menores de edad no deberían solamente hablar de exceso, sino en general del licor. ¿Usted cree, María Consuelo, que su hija... mi hijo no se va que a creo tomar que el aguardiente que se toma? Pero es que además la botella cultura, dice que no se le vende a menores de edad. Correcto, la cultura de esta aceptación social de las borracheras empieza precisamente en la adolescencia. Pero no es con el cartelito del exceso es perjudicial. No, pero para yo la sí salud. creo que el debate vale la pena tenerlo, también como parte de la cultura ciudadana, porque es que el chiste de que los menores de edad anden tomando trago y el chiste de los primos grandes de andar emborrachando a los menores, realmente tiene consecuencias muy graves en la sociedad. Yo sí creo que eso vale la pena revisar. ¿Los primos la emborrachan? Es cierto, ¿Sí? No, claro. No. Los primos grandes les parece los primos gran mayores chiste. le dan trago a María Consuelo. Pero digo, la verdad es que yo estoy de acuerdo totalmente con María Consuelo, pero la pregunta es, digamos, se me sale otra vez mi liberalismo clásico, si el Estado es el que se tiene que meter en estas cosas. Claro, porque deben ser a mi modo de ver, los ciudadanos. Hay que preguntarle a las víctimas de los accidentes de estos días.
No, es que pero no le podemos estar delegando. Eso, Héctor. No le podemos estar delegando al Estado todo. Es que cada tarea que nosotros hemos sido incapaces de resolver, entonces, ¿por qué el Estado no? Y así quedamos tranquilos. Que en la botella diga que el exceso es dañino. No. Pero además de eso hacemos todas las campañas pero seguimos bebiendo tragos como locos. Claro, pero seguimos bebiendo trago como locos. Porque si no, yo podría países decir, ¿y por qué hacer campañas de cultura? ¿Por qué si el Estado no? No, el Estado tiene que ayudar a que las condiciones, hay que hacerlo, al Estado le corresponde. Porque cuando uno lo compara con otros países, no necesariamente el problema es tan grave. En el copón de la misa, cuando los sacerdotes toman el vino, hay un letrerito que dice el exceso de alcohol. No, Néstor, lo que pasa es que eso para mí es sagrado, entonces Colombia yo ahí no me meto, no voy a entrar en esa conversación con usted, porque eso para mí es muy sagrado y tiene que ver con el núcleo de mi fe, entonces yo prefiero no conversar con usted de eso. Pero yo sí creo, Héctor, que el tema del exceso y de la regulación... Eso puede decir cualquiera. El alcohol es una sustancia psicotrópica, ¿no? Lo es, claro que lo es. Es una sustancia psicotrópica y se vuelve un tema de salud pública. Entonces, el Estado no puede salir de la la carreta. El tema de la salud pública lo único que hace es servir para abrir una puerta que nunca se sabe dónde termina, para estar restringiendo las libertades de la gente. La gente tiene que tener la capacidad de discernimiento para saber si esa es una sustancia que le hace daño o no. Y tener la información suficiente. No lo tuvieron. Lo que pasa, Héctor, es por que eso, porque fallamos. El señor que atropelló porque fallamos no en la etiqueta. El señor que atropelló tenía de la botella que tomó tenía la etiqueta que dice ahí. ¿Y de qué sirvió? De nada, porque lo que se necesita es que el señor tenga conciencia de que la conducta le puede hacer daño y puede poner en riesgo a los demás. Eso es lo que se necesita. El aviso no sirve de nada. Sí, pero es el momento en el que la Corte Constitucional está haciendo este anuncio. Le cuento que yo leí el mismo estudio de Felipe, ¿no? También leí el estudio de Felipe, leí el mismo estudio de New England. Sí, señor. Totalmente real. El de que la copita diaria no me hace nada, no es cierto. ¿Cómo está usted también de godo, don Aurelio? 9 de la mañana, 35 minutos. Les cuento la decisión. Pero no es por godos, Néstor. Es que, ¿cómo es que dicen ahora? ¿Les tiro un facto? ¿Es que dicen? Sí, un facto. Y porque ahora yo veo que dicen, les tiro un facto, que yo ni sé qué es un facto, pero... Un dato, Felipe, un facto quiere decir, les dejo el dato. Le tiro, a ver. Pues le tiro un facto. El alcohol, así sea una copa, empieza a hacer daño desde el primer momento. Y a los niños más. Felipe, le tiro un facto. La Corte Constitucional tomó la decisión de que los licores en Colombia seguirán llevando una etiqueta, la misma que llevaban de que el exceso de salud es perjudicial para la salud. Camila Carvajal. Néstor, sí señor. ¿Ustedes se acuerdan desde cuándo sale esa frase en las botellas a la hora de comprar un aguardiente y una cerveza? Un trago en Colombia, un licor en Colombia, aparece la frase, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Eso aparece desde el año 2016. Y entonces, el pasado mes de marzo, la Fundación Red Papás puso una demanda contra esa frase, diciendo que debería decir el alcohol es perjudicial para la salud. El exceso, la palabra exceso, pretendía esta demanda que la quitaran con el argumento de que el alcohol es malo per se, no en exceso. Pues bien, en las últimas horas, la Corte, con una ponencia de la magistrada Paola Meneses, dijo que no, que la frase se queda como está, porque la Corte Constitucional rechazó la demanda que pretendía quitar esa palabra y dejar solamente el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Lo que dice la Corte es que primero, esa frase va dirigida a unas personas adultas que son conscientes de los efectos del consumo del alcohol y que no puede considerarse que por poner la frase han resultado engañadas. ¿Por qué para personas adultas? Pues partiendo de la idea de que solo se le puede vender licor a mayores de 18 años en Colombia. Los argumentos de los demandantes era que el consumo de alcohol era dañino sin importar la cantidad. Pero lo que ha dicho la Corte es que eso no es así y que no se induce al error a los consumidores por ver la frase, por ver la palabra exceso a la hora de comprar la botella. Pero la Corte lo que sí dice es que debe ser consciente el ciudadano a la hora de revisar la moderación en el consumo de ese alcohol que por ahora vamos a seguir encontrando en Colombia con la palabra exceso. Resumen, se queda la frase, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud.